Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En su sesión ordinaria en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se escuchó hoy un reclamo, un pedido que, viniendo de quien viene, tiene un peso político e institucional enorme. Nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, a mi entender, hoy marcó la cancha al interior de la máxima instancia judicial. ¿Y de qué manera? Pidiendo que las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, en especial incluso la Sala Constitucional, resuelva en tiempo y en forma los distintos expedientes que están siendo tramitados en estas salas, la penal, la civil y también obviamente la constitucional, la más importante de todas, además obviamente de lo que se debate en el Pleno. El mensaje de Alberto Martínez Simón es, y insisto en esto, una marcación de cancha. Él, como titular de este colegiado, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, como titular del Poder Ejecutivo, dijo, ya no más, nosotros debemos dar el ejemplo. Con este pedido uno puede decir que hasta incluso soplan buenos vientos, nuevos vientos, una vibra diferente al interior del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero ojalá que este pedido de dejar de lado la morosidad, de dejar de lado todo lo que sea extrajudicial en el debate técnico jurídico al interior de las distintas salas en particular, pero en general del todo el Poder Judicial, es algo bueno, es algo que hay que destacar, pero insisto en esto, ojalá que este pedido tenga un retorno, no en palabras, no en discursos del resto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia o de los órganos colegiados, mejor dicho, de los distintos gremios que hacen a la magistratura de nuestro país. No, que tenga retorno en hechos, que este pedido del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, que dijo, ya no más a la morosidad, acá incluso dentro de la Corte Suprema de Justicia, realmente debe ser respondido con hechos, debe ser respondido con actitudes, desde el más alto encumbrado miembro de la Corte Suprema de Justicia hasta el último funcionario, no por importancia, no por el cargo que ocupa, sino hasta el último funcionario del Poder Judicial, hasta el último abogado, hasta el último fiscal, hasta el último agente del Ministerio de la Defensa Pública. Todos deben estar orientados en su actuar para que la justicia realmente deje de lado la maldita morosidad que huele demasiado a impunidad, que deje de lado la maldita complacencia de la estructura jurídica ante cualquier presión política, económica, por parte de algunos colectivos, gremial. Que este pedido del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, que hoy marcó la cancha en la sesión ordinaria de la máxima instancia judicial, tenga un eco. ¿En dónde? En el servicio que el Poder Judicial otorga a la ciudadanía. Jueces, fiscales, defensores públicos, camaristas, abogados, ministros de corte, todos debemos estar preocupados porque, insisto en esto, la ciudadanía no cree en la justicia. Y también hay que poner un poco el cascabel al gato. ¿En qué sentido? En criticar con dureza la presión política que se origina en órganos extrapoderes como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, donde cada uno tiene el juez que quiere en alguna ocasión, o así quieren manejar la justicia. En el Poder Legislativo, que se cree dueño del Poder Judicial. En el Poder Ejecutivo, que debe velar para que exista un equilibrio entre los poderes del Estado. Realmente, el pedido, la exigencia, el planteamiento, valiente por cierto, por parte de Alberto Martínez Simón, debe ser respondido con hechos, no con palabras, con hechos, porque este modelo en donde tenemos una administración de justicia permeable ya no da más. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy.
El 21 de noviembre próximo, si el COVID lo quiere, así hay que, modo COVID, si el COVID lo quiere, los abogados de todo el país, con derecho a votar, están convocados para la elección de los nuevos representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura, en unas elecciones especiales. Y hoy comenzamos en la entrevista particular, personal, individual, por cierto, en este esquema, en este primer esquema, a todos los candidatos. Obviamente ya tenemos con el programa de hoy cubierto un candidato. Con el programa del próximo miércoles ya tenemos cubierto otro candidato. La producción del canal, del programa, en estos próximos días se comunicará con todos los candidatos para agendar su respectiva participación en este espacio. A todos se les va a dar el mismo tiempo y el mismo espacio aquí en Causa Justa, como es costumbre. Doctor Juan Sosa Vareiro, comenzamos contigo este recorrido por los candidatos de nosotros, del gremio de abogados, ante el Consejo de la Magistratura para estas elecciones. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Aquí agradecidos de poder participar, exponer ideas, proyectos y por sobre todas las cosas debatir sobre lo que muy bien dijiste al principio, una justicia que necesita dar mucho más a su sociedad y una sociedad que hoy exige mucho más a cada uno de los exponentes que componemos la gran familia de la justicia. Doctor Juan Sosa Vareiro, usted, voy a tutear que es mucho mejor, como, digamos, gremialista por Convergencia, en estos últimos años ha tenido una presencia muy intensa a través de este grupo de abogados de Convergencia en el debate de muchas cuestiones que tienen que ver justamente con lo que estábamos hablando. La permeabilidad de la Administración de Justicia a cualquier tipo de influencia prácticamente. Es así, nosotros como equipo gremial de Convergencia reivindicamos por sobre todas las cosas que la justicia necesita de acción real por parte de quienes somos protagonistas en el día a día. Abogados, jueces, magistrados, ministros de la Corte, la comunidad judicial también respaldada por los periodistas especializados y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero nuestro granito de arena con acciones reales. Es por eso que Convergencia viene trabajando ya desde el año 2017, creando un equipo de trabajo vinculado directamente a todo lo que afecte a la justicia. Es así que hemos tenido acciones políticas gremiales como la mora judicial, hemos hecho una gran campaña contra la mora judicial, hemos estado también acompañando a los colegas en la famosa huelga judicial que todos los años afecta al sistema de justicia, estuvimos trabajando durante la pandemia, estuvimos proponiendo acciones concretas y así también vamos a seguir haciéndolos de todos puntos que podamos colaborar con la administración, no solamente de justicia, sino también evidenciar que esta justicia tiene que rectificar rumbos para recuperar la poca confianza que ya tiene en la sociedad. A ver, para entrar en datos concretos, va allá del discurso general, porque es importante construir a través del dato verificable. ¿Cómo podemos evaluar cuáles son los puntos flojos hoy día de la Administración de Justicia y qué papel puede cumplir el representante de los abogados dentro del colegiado que está diseñado constitucionalmente para la integración de ternas, desde el ministro de la Corte, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia hasta el último eslabón del servicio de justicia? Indudablemente los problemas más graves son la corrupción y la morosidad judicial. Ambos se denotan en la mala actuación de jueces y fiscales que muchas veces son electos, Héctor, con un componente político más que técnico. Sabemos perfectamente que el Consejo de la Magistratura ha tenido muchísimos cuestionamientos en los últimos tiempos por unas designaciones que no siempre responden a la capacidad o real preparación de los postulantes. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que está secuestrado por la clase política, responde a la clase política y los jueces y fiscales muchas veces son electos con estos criterios, desechando el criterio de la preparación y el criterio técnico que deberían ser esenciales para que aquel que va a administrar justicia realmente pueda cumplir con su sociedad. Y lo que estoy diciendo se nota en el día a día, Héctor. Cada día tenemos más y más casos
de fallos aberrantes, de cuestiones de corrupción que ya son evidentes y por sobre todas las cosas, de una sociedad que ya no confía en su sistema de justicia. Por eso tenemos que recuperar juntos los abogados y también los que están dentro del ambiente judicial y que realmente quieren hacer bien las cosas, recuperar esa confianza de la sociedad que hoy la tenemos perdida. Ujú. ¿Qué debería cambiar? ¿De En qué primer manera? lugar, el sistema de selección. Elijamos y optemos realmente con un proceso de selección transparente que permita que los mejores lleguen. Pero siempre se dice eso, pero no se logra, No se parece. logra porque no se quiere, porque está la posibilidad de hacer realmente los cambios. Hoy tenemos dentro del mismo Consejo de la Magistratura un reglamento que le da una discrecionalidad mayor que el criterio objetivo de selección. ¿Qué significa eso? Que los miembros del Consejo y por el mismo reglamento tienen la opción de, según su criterio, poder establecer quién es mejor o peor. Eso tenemos que cambiar de entrada. El verdadero criterio de selección tiene que ser objetivo, la capacidad, el conocimiento, la calidad del profesional. Y eso no se está respetando. Por eso estamos llevando a niveles de justicia a personas que no están verdaderamente preparadas. En primer lugar, cambiaría el sistema de selección, cambiaría el propio reglamento del Consejo de la Magistratura y lo adecuaría a que aquel que pueda participar en una terna realmente cuente con un nivel de capacidad suficiente y además de eso, un nivel de honorabilidad, cosa que hoy en la justicia está cada vez Pero más ¿cómo lejos. se mide la honorabilidad, que es un concepto hasta filosófico? ¿Cómo se mide? ¿Es medible la honorabilidad? Hoy tenemos la posibilidad de acudir a cientos de figuras, incluso no solamente figuras, sino también escucharle a los gremios. Hoy hay un divorcio entre los miembros del Consejo de la Magistratura y los gremios. ¿Qué pasa con el representante del Consejo? ¿Por qué no puede ir a hablar con los colegios de abogados de toda la República y preguntarle qué opinan de este juez? ¿Qué opinan de este fiscal? ¿Qué opinan de estos ternados? ¿Cuál es el concepto que tiene la sociedad sobre estos profesionales? ¿Son realmente íntegros y pueden cumplir la función? Tenemos que empezar a escuchar. Hoy los representantes del Consejo han quedado prácticamente como en un termo rodeado de una pequeña camarilla de adulones que les dice que está todo bien, cuando realmente el sistema de justicia está cayendo. Tenemos que tener participación directa en los estamentos. El miembro del Consejo tiene que salir a recorrer nuevamente las ciudades, tiene que tener contacto con la gente, tiene que tener contacto con los gremios de abogados, con la sociedad civil, con las autoridades y medir realmente cada uno de los postulantes, no solamente en lo que dice el cartón, sino en el sentimiento mismo que tiene la sociedad al respecto de ellos. Ujú. Porque de repente se mide por el cartón, pero el cartón no demuestra todo lo que, o sea, no le refleja realmente al individuo que busca un cargo de administración de justicia. Hoy estamos ante una guerra triste y los postulantes que me están viendo y me están escuchando saben que es así. ¿Y sabes cuál es la guerra? La guerra de los puntajes, aquel que tiene más puntos. Hoy no importa tanto el conocimiento y la preparación, sino como la cantidad de puntos. Y ese es un error también del Consejo de la Magistratura. Le obliga a los postulantes a entrar en una competencia de quién junta más cartones, sin medir realmente la capacidad de esos postulantes. Es más, te puedo decir con mucha seguridad de que existen personas que tienen más edad en cartones que en la cronológica, porque hacen 3 o 4 o 5 seminarios al mismo tiempo, todo en una carrera alocada por tener más puntajes. Eso tenemos que resolver. Volvamos realmente a medir a la gente por la preparación. No metamos a los postulantes en una guerra despiadada de quién tiene más dinero para comprar más cartones o hacer más cursos, cuando la real preparación requiere otro tipo de formación. Tratemos de medir esa formación. ¿Y cómo no? Porque todos los candidatos y luego integrantes del Consejo de la Magistratura que pasaron acá por causa justa y que tienen que ver con el gremio de abogados, se olvidaron de su papel de representante del gremio de abogados, casi todos, y se convirtieron en gerentes de recursos humanos, gerentes de personal. A eso se redujo la representación
de los abogados al interior del Consejo de la Magistratura. Y es más, el propio Consejo de la Magistratura hoy es una gran agencia de empleos. Totalmente de acuerdo. A mi entender, ¿verdad? Más allá Se convirtió la en escuela un judicial. gestor de recursos humanos. Se convirtió en un gestor de Perdió recursos su humanos. rol de representatividad. Sí. Perdió ese compromiso de representar al gremio. Y es algo que tenemos que volver a reivindicar. ¿Para qué yo quiero una institución tan cara? Porque es carísima. El Consejo de la Magistratura como institución es carísimo. ¿Por qué nomás no tercerizo el tema de la selección a través de agencias internacionales de selección de personal que te puedo asegurar van a ternar los mejores? Mira que la grosería que estoy diciendo. Pero es que ¿cuál es realmente el papel constitucional del Consejo de la Magistratura? El real papel constitucional del Consejo. ¿Es momento de debatir eso también? Ahí me llevas a un tema que me encanta. ¿Qué pasó con el Consejo de la Magistratura de lo que querían y esperaban los constitucionalistas? ¿Y qué pasó con la realidad hoy en día? Lo que buscaban los constitucionalistas era un órgano colegiado que pudiera permitirnos a la sociedad tener realmente una integración a través de una integración colegiada donde participan varios estamentos que nos puedan dar jueces justos, alejados de lo que sería la política partidaria o cuestiones exógenas a la justicia. Pero ¿qué pasó en la realidad? La política partidaria rápidamente consumió al Consejo de la Magistratura. Es por eso que tenés, además de los estamentos políticos por excelencia, como son la Cámara de Senadores y Diputados, tenés a los famosos miembros por el gremio de abogados, que se convirtieron en los últimos 15 o 20 años en elecciones otra vez de fracciones partidarias. Esa es la realidad. Los últimos miembros del Consejo, disfrazados de equipos gremiales, en realidad lo que fueron apéndices de partidos o estamentos políticos. Y yo no satanizo a la política partidaria, pero sí reivindico que la justicia tiene que estar alejada de la política partidaria en cuanto a la majestad de selección de jueces y fiscales. No podemos bajar al nivel de la política partidaria a la selección de las autoridades que van a juzgar los actos. Y te digo más, Héctor, ¿por qué quiere el político que hace política partidaria activa su miembro en el Consejo de la Magistratura? Porque a través de ese miembro del Consejo, luego va a poder elegir a los jueces y fiscales que lo van a juzgar si él comete algún tipo de ilícito en función de gobierno. Esa es la realidad. ¿O por qué crees que pelean a muerte estos cargos? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que volver a llevar al Consejo de la Magistratura a equipos realmente gremiales, que estén reconocidos por luchas gremiales y que busquen enaltecer la función del gremio al que representan o al estamento al que representan. Por ejemplo, tenemos que en los últimos años los miembros electos nada más y nada menos que por el gremio de abogados se pasan votando en ternas por candidatos que son jueces y fiscales en confirmaciones. Se perdió el compromiso en cuanto a la verdadera representación del estamento. El representante en el Consejo de la Magistratura por el gremio de abogados tiene que velar por los derechos de los abogados que ejercen efectivamente la profesión. Los demás estamentos también harán lo mismo a sus representados. Pero hoy caímos en un ridículo donde los principales operadores políticos y los principales gestores de las campañas gremiales son justamente jueces y fiscales que participan activamente de las campañas gremiales. ¿Para qué? Para con eso lograr un respaldo que cuando se van al jurado de enjuiciamiento de magistrados o cuando se van a algún tipo de cuestión complicada, otra vez quienes fueron sus líderes de campaña resultan siendo lo que les protegen. Esa es la realidad hoy y eso es lo que tenemos que cambiar. Hoy tenemos una oportunidad histórica. El padrón ha sido depurado. Solamente van a votar los abogados que efectivamente ejercen la profesión. Imagínense, hoy estamos todos los candidatos en igualdad de condiciones. Terminó ya ese voto duro de los equipos tradicionales que venían ya con 3.000 o 4.000 votos de entrada. Hoy van a tener que bajarse a la cancha y pelear mano a mano con nosotros los abogados de pasillo. Y te aseguro, Héctor, que la están pasando muy mal, porque como nunca cuidaron al gremio ni al abogado que litiga,
hoy se ven en figurillas. Y el 21 de noviembre vamos a tener sorpresas muy importantes. Hay que, discúlpame, Sí. deberíamos, eso ingresa, deberíamos respetar Sí. lo que hace a los tiempos electorales. Sí. Creo que no es tiempo electoral Perfecto. para puntualizar. Vamos a reformular entonces. Por favor. Entonces, reformulando, los equipos tradicionales van a tener que encontrar hoy el voto del abogado de pasillo, que no es un voto fácil, es un abogado que piensa, que quiere que le demuestres acciones, que quiere que le demuestres un real trabajo gremial, que quiere que les des propuestas en cuanto a cómo vas a enaltecer o mejorar el trabajo del colega. Ya no va el abogado de pasillo por la llamada telefónica de algún caudillo o por algún asado a una votación. Hay que convencer, hay que trabajar, hay que generar, y esa es la competencia que proponemos desde Convergencia. Perfecto. Doctor Juan Sosa Vareiro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Héctor, muchas gracias a la audiencia, y es una oportunidad para que los abogados vayamos analizando y a través de tuyo conociendo a los diferentes candidatos. ¿Esa es la última una puntualización más o ya estamos? Por el momento estamos todavía, vamos a tener tiempo, hay todavía 2 meses de tiempo. Hay todavía 2 meses, la idea es tenerles individualmente a cada uno de los candidatos y más cerca de la elección hacer mesas en donde cada uno de los candidatos van a entre sí ya debatir. Eso van a ser programas exclusivos para el debate para que el gremio de abogados pueda saber quiénes son sus candidatos con miras a la elección del próximo 21 de noviembre. Insisto en esto, la producción se va a comunicar con los distintos movimientos y candidatos, pero la producción también está abierta a recibir las respectivas llamadas para coordinar agendas. Ustedes saben mis números de teléfono y también de los teléfonos de la producción de Causa Justa. A la vuelta del corte vamos a volver a debatir con mayor profundidad con respecto a los conceptos básicos de algo que es un derecho humano, que es la propiedad intelectual. Vamos a hablar de eso a la vuelta del corte. Este miércoles un total de 12 agentes fiscales, agentes de la Senat, realizaron múltiples allanamientos en distintos departamentos y casas. Muchas de estas casas, viviendas de lujo incluso, distribuidas entre Asunción, Fernando de la Mora y otras partes del Gran Asunción, en donde se desarticuló una banda de jóvenes, por cierto, dedicados a la plantación, producción y mejoramiento incluso de cierto tipo de cepas de marihuana para su posterior comercialización, en una infraestructura que según se estima costó bastante instalar porque hasta se importaron de los Estados Unidos artefactos de tecnología para un mejor procedimiento en estos llamados viveros indoor, o sea, viveros interiores. Nos acompaña vía Zoom el doctor Eduardo Roig, uno de los agentes fiscales que estuvo en esta serie de allanamientos, pero también que está en el desarrollo investigativo de esta causa que se inició en la mañanita de hoy miércoles con estos allanamientos. Doctor Roig, muy buenas noches, bienvenido a Causa Justa, ¿cómo anda? Buenas noches, Héctor, buenas noches a tus compañeros y a la teleaudiencia. Contanos, doctor, los detalles de este caso que está generando cierta polémica, ¿verdad? Pero que es una polémica que forma parte de un debate paralelo a esto. El famoso tema de la legalización o no, de que estas personas eran emprendedores, pero bueno. Estamos ante una estructura de autoconsumidores o de productores, comerciantes o traficantes de marihuana, doctor. Bueno, Héctor, respondiendo un poco a tu pregunta y preservando el derecho a la inocencia que tienen las personas a esta fecha, nosotros estamos hablando básicamente de una investigación iniciada en marzo del 2020 y que duró básicamente hasta la fecha en materia de utilización de técnicas especiales de investigación. Y cuando hablamos de técnicas especiales de investigación estamos hablando de intervención de comunicaciones de las personas que básicamente
proporcionaron al titular de la causa, el doctor Denis Young Pak, lo que en derecho procesal penal se llama una noticia criminis concreta, es decir, una sospecha sobre la realización de hechos punibles previstos específicamente en la ley de drogas. Entre ellos, por ejemplo, el de suministro de sustancias estupefacientes, tenencia. También hay dos disposiciones que hablan de sembrar, cultivar, cosechar, y también un poco lo que es asociación para la realización de estas actividades. A nivel sospecha se maneja que la actividad básicamente versaba desde entregas de delivery de sustancias estupefacientes, entre ellas principalmente marihuana, y también la sospecha de que se hacían entregas de otros tipos de sustancias como cocaína. Esta sospecha inicial se pudo constatar, o sea, los extremos establecidos a nivel sospecha se pudieron constatar con una serie de registros realizados en recintos privados, es decir, departamentos y también en casas, desde donde se pudieron incautar varias evidencias que suponen que esa sospecha se dio a lo largo de este tiempo. Bueno, básicamente es esa el recuento de las circunstancias fácticas que hacen a este caso, y lo trascendental de la causa es que estas personas tenían su laboratorio propio. Alquilaban un local en donde acopiaban las sustancias, por un lado, y por otro lado también realizaban todo lo referente básicamente a la plantación de marihuana, de cannabis, con supuestamente un THC, que sería el compuesto alucinógeno mucho más importante o mucho más elevado que lo que sería la marihuana natural. Este grupo, doctor Roig, ¿se dedicaba exclusivamente a la marihuana o también traficaba otro tipo de sustancias prohibidas? Bueno, siempre a nivel sospecha y concluidas los registros realizados hoy, los procedimientos, se podría concluir que no solamente se dedicaban a la venta de marihuana, de cannabis, sino que también específicamente también cocaína. Esto según los análisis primarios realizados de sustancias estupefacientes que fueron incautadas también desde las viviendas. Ahora, llama la atención el alto perfil mediático de dos integrantes de este esquema presuntamente que es presentado como una presunta asociación criminal. Dos personas, una de ellas, una señorita, que tuvieron espacio en varios medios de comunicación como emprendedores digamos, en rubros o en plantaciones diferentes, tecnológicas incluso. ¿Eso llama la atención? ¿O eso era aprovechado por este grupo, el alto perfil de estas dos personas? Bueno, ese extremo seguramente va a ser considerado a lo largo de la investigación. Nosotros como Ministerio Público actuamos en función a la comunicación de sospechas sobre realización de hechos punibles. En este caso le tenemos a un aliado estratégico, es la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT, quienes reciben comunicaciones que posteriormente son analizadas y comunicadas al Ministerio Público para intervenir. Seguramente ese extremo que me estás señalando en algún momento del procedimiento se va a analizar, pero a la fecha básicamente no podría concluir no podría hacer una conclusión determinante al respecto. En total, 12 personas detenidas, ¿o hay más personas detenidas, doctor? Sí, en total ese es el número de personas detenidas. Se ha librado una orden de detención específicamente del titular de la causa, y los agentes fiscales que estuvimos en los procedimientos hicimos efectivas las órdenes, y también procedimos a realizar las incautaciones de elementos que
básicamente guarden relación con la sospecha inicial. ¿Hay un análisis o por lo menos una especulación con relación a la capacidad de producción y de venta o de comercialización en kilos que tenía esta organización, doctor? Bueno, a través de las eh, intervenciones de comunicaciones realizadas, se habría señalado que uno de los montos mensuales era de 50 millones de guaraníes. Y también en algún momento se ha señalado, esto es extraoficial, se habría señalado que básicamente para fin de año tendrían básicamente una ganancia de 120 millones de guaraníes, porque se apuntaba que básicamente la cosecha sea para diciembre de este año. Porque todos estos plantines descubiertos en estos viveros indoor eran, digamos, plantines que estaban creciendo y iban a ser cosechados recién para Sí, diciembre, ¿verdad? diciembre o enero. Ujú. Diciembre o enero. Ahora, doctor, si estamos hablando de 50 millones de guaraníes de ganancia por mes, estamos hablando de varios kilos de marihuana o la capacidad de comercializar de varios kilos de marihuana por encima de los 40 kilos de marihuana. ¿Puede ser eso o más incluso? Eh, Tampoco me gustaría arribar a una conclusión al respecto, pero sí estamos hablando de que estas sustancias eh, fabricadas básicamente tenían un alto costo en el mercado, incluso comparables con la cocaína. ¿Sí? Entonces, ¿De cuánto sí, estamos sí, hablando, doctor? En el costo, calculando. sí, sería básicamente entre de 5 o sea, de 1 gramo a 5 gramos, básicamente estamos hablando de 100.000 a 120.000 guaraníes, Ujú. aproximadamente. Y yo no conozco cuál es el rango de precios de la marihuana, ¿verdad? No tengo por qué conocer, pero es mucho en comparación a otros a otro tipo de organizaciones o otro tipo de marihuana. Es muy alto, doctor, en comparación. Bueno, y por ejemplo, si hablamos de otros tipos de sustancias prohibidas, cuando hablamos del crack, por ejemplo, estamos hablando de que cada porción que se fuma cuesta 5.000 guaraníes. Y en materia de cocaína pura en polvo, digamos, el costo ascendería, los 5 gramos que le llaman, que le suelen llamar, estarían por entre 80.000 y 100.000 guaraníes. Es mucho más caro que la cocaína. Estarían en el mismo rango. La verdad sí De es que, hecho, lastimosamente, nosotros estamos hablando de una investigación que es incipiente. claro, Acá estamos hablando de personas inocentes todavía, claro, pero, claro, claro, claro. pero lo importante es que también se muestre que este no es un mecanismo un mecanismo alternativo de vida, digamos, de ganarse la vida. Está prohibida Es un por delito. ley. Es un delito, exactamente, es un hecho público. Hasta que deje de ser delito, seguirá siendo delito. Después podés venir con tus discursos ideológicos, legislativos, aquellos que están de acuerdo con la comercialización de la marihuana, bueno, que formen colectivos y que planteen modificación a las leyes, que lo planteen seriamente, pero no atacar y atacar. Esto es un delito. Este dinero está manchado con sangre. La violencia que rodea al narcotráfico es terrible. Y esto es narcotráfico, hay que poner claro el asunto. No son Juan, emprendedores que comenzaron a plantar lechuga, ¿verdad? Hidropónicas, como se las dice, que son muy caras, por cierto. No, son gente que penosamente, a pesar de ser de círculos, a pesar de ser personas con capacidad, con estudio, resolvieron que esta era la forma más rápida de ganar dinero, pero es un delito, ni más ni menos, así. doctor Roy. Ah, Aparte de que también tenemos que tener en cuenta de que no solamente la marihuana es la llave, digamos, al acceso a las otras sustancias estupefacientes, eh, digamos, mucho más peligrosas, sino que también hay que saber que la marihuana es una causa en algunos casos, según la literatura, digamos, se ha determinado que es causa de muchos suicidios. Entonces, básicamente se conecta la utilización, el uso recreativo de estas sustancias con lo que sería la salud mental de las personas que
evidentemente no es una fortaleza actual en Paraguay. Todo debate con respecto a este tema, y con esto cierro, doctor Roy, dentro del debate filosófico del derecho, todo debate con respecto a la legalización o no del uso recreativo de la marihuana y por ende de la producción y comercialización de esta droga debe pasar por un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Que no se puede decir de que la marihuana es algo inocuo, que el consumo de la marihuana no causa algún tipo de efecto, porque es mentira. Hasta la gaseosa que tomamos tiene algún tipo de efecto en nuestro cuerpo. Así que si hay que comenzar un poco a derribar mitos también de aquellos que defienden el uso recreativo de la marihuana como algo inocuo, como algo inocente. Creo que no es así. Debería ser debatido en mucho más profundidad ese tema. Mi querido doctor Eduardo Roy, un gran abrazo y éxitos por esta investigación. Felicitaciones. Muchas gracias, Héctor. Un saludo. Hasta luego. Era el doctor Eduardo Roy, uno de los agentes fiscales que estuvo involucrado en esta causa que derivó en la detención de 12 personas integrantes de una banda o de una organización criminal, según las primeras sospechas, que se dedicaba a la producción de un tipo de marihuana, vamos a llamarla gourmet, de alto nivel, por así llamarla, ¿verdad? Pero con un alto poder adictivo. Un alto poder adictivo. A la vuelta al corte, ahí vamos a hablar, sí, de qué es el derecho a la propiedad intelectual. Ustedes saben que aquí en Causa Justa le estamos dando el suficiente espacio a un reclamo justo de artistas unidos en torno a una acción legal que le está evitando a este colegiado, mejor, a este colectivo, mejor dicho, de artistas, autores y cantantes, intérpretes, de un derecho legítimo. Pero para profundizar sobre lo que hace a la propiedad intelectual, que en el fondo es lo que se está debatiendo en un expediente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estamos en compañía del doctor Francisco Segura, quien es presidente del capítulo Paraguay de la Asociación Interamericana de Derecho Privado, y este fundamentalmente es un derecho privado. Doctor Francisco Segura, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Héctor. Un saludo cordial para ti, como siempre, a tu distinguidísimo programa y a tu gran audiencia de todas las noches. Atento a tus necesidades. Nada más para explicar lo que hace a la importancia de precautelar el derecho de la propiedad intelectual en un país como el Paraguay, que muchas veces ha sido visto como un paraíso de las falsificaciones o un paraíso de las violaciones de los más elementales derechos que tienen que ver justamente con eso, con la propiedad intelectual, doctor Segura. Efectivamente, aclaro que yo no conozco los detalles del caso que motiva tu intervención, claro, más que por lo que he seguido, porque te sigo, soy tu fiel oyente, entonces siempre sigo tus programas, así que por lo poco que he sabido a través de esos programas. No tengo participación ni como profesional, ni como, de manera que mi apreciación del caso es muy vaga. Sin embargo, desde los aspectos teóricos, primero, tal vez derribar un mito. Es cierto que Paraguay no se caracteriza por ser un país reconocido, por respetar en gran medida la propiedad intelectual, pero este es un problema transversal. Es decir, los grandes violadores de derechos de autor son transversales en el mundo. Los hay en grandes naciones, los hay en pequeños países. Yo no creo que, honestamente, Paraguay tenga una relevancia demasiado importante como país de piratería en relación a otros, como a veces se quiere tal vez exagerar un poco ese punto. No hay que confundir la violación de los derechos de autor con contrabando, son cosas distintas, ¿no es cierto? A veces se confunden esos conceptos. Tú has seguido también, porque eres muy asiduo a seguir este tipo de casos, un caso que no tiene relación con el que mencionas, pero alguna famosa tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, que seguiste en tus redes por algún tiempo, en que los violadores del derecho de autor son justamente de una nación que uno tiene como principal
protectora de estos derechos. Entonces eso es relativo. Ahora, yendo al terreno que tú mencionas, efectivamente, digamos, estas son leyes muy similares en todo el mundo. La llamada propiedad intelectual comprende en la práctica dos aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos los derechos morales, que te lo voy a resumir para no alargar técnicamente la intervención, que consiste básica y sencillamente en el derecho a que reconozcan autor de esa obra, la que sea. Fonogramas, libros, música. Nuestra ley da más de 47 definiciones distintas, entre las cuales encontramos todo tipo de producciones del intelecto, como se dice. Y ese derecho a que te reconozcan que tú, o quien sea, es el autor, ese es un derecho imprescriptible, inalienable, irrenunciable, de manera que a veces también hay que evitar confundir la discusión. Esto no es solamente un tema de dinero, de quién paga por difundir o reproducir, sino que es también un tema de propiedad moral, que a veces se olvida, porque no solamente un autor puede sentirse ofendido porque, bueno, no gana con el éxito que tenga su producción todo lo que justamente debería ganar, sino muchas veces lo que es peor es que ni siquiera te reconocen el carácter de autor original. En términos de derecho, digamos, ni siquiera te citan en los libros cuando debieran citar. Ni siquiera como otro lado está, y de los intérpretes también, el tema de la interpretación. Claro, exactamente. Sabemos que ha habido casos famosos, creo recordar alguno, te acordarás del Mundial de Sudáfrica, contra una famosa cantante al que tuvo una denuncia por plagio de la canción que era ni más ni menos que la canción que anunciaba el Mundial. Esto es muy relativamente común. Y otra cosa está, que tampoco tiene por qué sentirse ruborizado ningún autor, porque es su derecho, el de recibir las regalías, llamémoslo así en general, los productos de su esfuerzo, que si una de sus obras ha sido exitosa, se sigue difundiendo, se reproduce, no hay razón alguna para que aquel que la reproduce, cumpliendo con la ley, no pague los cánones que correspondan y esos cánones lleguen en definitiva al autor real de cada una de esas obras. Ahí entra a primar lo que hace, lo que está por un lado el tema del uso comercial, que es una cuestión que está arreglada, claro, pero también de la cuestión de la famosa grabación privada, que es una compensación, como insisto en esto, el autor o intérprete no pudiera vigilarle a Héctor Alegre qué músicas ha bajado y por ende cobrarme el derecho de autor. Se establece entonces mecanismos de compensación que están establecidos en leyes, que justamente tienen que ver con la propiedad intelectual, doctor. Claro, de hecho, incluso hay ciertas tasas, la gente no conoce mucho esto, hay ciertas tasas que nosotros ya pagamos, que no sabemos que pagamos dentro del precio de los teléfonos celulares, por ejemplo, del precio del aparato, cuando se importan, pero que lamentablemente no van a los autores, sino que van a la recaudación estatal. Y después, en cuanto a la reproducción, yo ahí debo de reconocer que disiento de lo que tradicionalmente se dice, hay opiniones encontradas. Evidentemente no podemos creer que cualquier reproducción ocasional, si estamos en un cumpleaños, esperemos que pronto podamos estar, ¿no es cierto? Como en los viejos tiempos, 4 o 5 amigos juntos y tocamos la guitarra, una canción, parece absurdo pensar que haya que pagar por eso. Ahora, una reproducción sistemática, continua, que busca obtener a su vez una utilidad o evitarse el pago de lo que debería pagarse, evidentemente que debe ser sancionado, perseguido. Por supuesto no podemos considerar tampoco que sea un delito grave, hay cosas mucho peores, pero sí merece la adecuada preocupación fiscal, la adecuada preocupación del Estado, me refiero con fiscal, no de la Fiscalía, la adecuada preocupación del Estado para que esos derechos no se burlen, que no son fáciles de controlar, o sea, es imposible pensar que vamos a dejar en manos de un autor individual que ande, como tú muy bien dices, persiguiendo cada lugar en que suena su canción. Incluso para eso, como tú anunciaste al comenzar tu intervención, los autores se han agrupado en ciertas asociaciones, lamentablemente algunas de ellos han entrado en conflicto y eso le ha quitado eficiencia, se han agrupado en algunas asociaciones que pretenden justamente unir fuerzas para poder por lo menos garantizarse los ingresos, al menos de quienes reproducen con efectos de obtener ganancias, discotecas, fiestas, matrimonio, grupos que hacen cover y demás. Gente que baja música por sitios piratas de internet, etc. Ahora, tampoco, insisto, podemos permitir, a mí me parece una exageración que a veces se pretenda incluso que haya que pagar por la celebración de un íntimo cumpleaños infantil. Yo creo que ahí disiento un poco de ciertos excesos que podrán estar tal vez muy rígidos en la ley, pero yo creo que hay que tener un poquito de criterio con eso.
Pero eso Pero para no hacer- quita la importancia, que al final es de lo que estamos hablando, de proteger como nación, a través de las leyes que están vigentes, la propiedad intelectual que deviene no solamente de la autoría, sino de la interpretación de una obra. Absolutamente cierto. Lo que pasa es que no se puede analizar como un problema individual, porque si tú lo analizas como un problema individual de un autor por cuántas regalías le deben, obviamente la gente dice que hay problemas tan graves y se preocupan estos señores de esto. Esto es un problema colectivo porque es proteger a la cultura y el conocimiento que un país genera. Un país que no protege sus propias culturas, su propio conocimiento, su propia generación de conocimiento, evidentemente es un país que institucionalmente va a ser débil, porque la cultura es lo que nos hace crecer. Tal vez no se nota en el día a día, pero sí a largo plazo. Doctor Francisco Segura, gracias por sus apreciaciones que devienen obviamente de un profundo conocimiento de lo que hace al derecho privado y también lo que hace a todo lo que rige en la propiedad intelectual. Gracias por sus aportes a este debate interesante por demás. Siempre un gusto conversar contigo, Héctor. Buenas noches. Hasta luego. Doctor Francisco Segura, titular del capítulo Paraguay de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y también reconocido académico tanto acá en nuestro país como a nivel internacional, haciendo el seguimiento de este caso que lo vamos a seguir tocando aquí en Causa Justa. Gracias por haber acompañado una edición más de este programa. Nos volvemos a ver en el próximo programa de Causa Justa. Realmente, como siempre, un verdadero placer. Chao.